Señores, es momento de hablar de algo muy triste. Es momento de hablar de algo muy duro. Es momento de hablar de lo que está pasando con el Leicester City. Un equipo al cual creo que toda mi generación le ha agarrado mucho cariño porque hemos sido testigos de quizá la épica más grande de la historia de las grandes ligas de Europa. Nunca en la vida voy a volver a ver lo que viví aquella temporada 2015-16, donde un equipo gane una Premier, una liga completamente impensado. Ahora, también era impensado que tan solo 10 años después ese equipo descienda a la tercera categoría. El Leicester City acaba de descender a la tercera categoría del fútbol inglés. Se nos está muriendo nuestro querido Leicester City. Y la verdad que es muy duro, porque nosotros veíamos la historia del Leicester y verlo así es complicado. No entiendo todavía qué fue lo que pasó. Para recapitular un poco, en el 2009... el Leicester City ascendió de la tercera división a la segunda división. En 2013 sucede la famosa semifinal de playoff contra el Watford. ¿Se acuerdan de esa famosa jugada? Que el global iba 2-2, penal al último minuto para el Leicester, lo erran, contraataque y gol del Watford. Se quedan sin disputar la final del playoff. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es el video más visto de la historia del fútbol. El tipo erra el penal, contraataque, gol del Watford, el Leicester afuera en semifinales en 2013. Después, en 2014 logran el ascenso quedando punteros con más de 100 puntos. En 2014 asciende a la Premier League el Leicester City, haciendo 102 puntos. Su primera temporada en la Premier League fue básicamente la Premier 14/15. En esa Premier League peleó el descenso. Terminó a 6 puntos del descenso. ¿Saben lo que es lo llamativo? Que de la fecha 10 hasta la fecha 33 estuvo en zona de descenso. En la fecha 32 estuvo último. Para quedarse en primera tenían que sacar como 16 puntos de 24. Sacaron 22 puntos de 24. Una bestialidad. Ganaron 7 partidos y empataron una de las últimas 8 fechas. Un equipo que estaba condenado a irse al descenso, un equipo que iba a descender sí o sí. De la nada ganó todos los últimos partidos y se mantuvo en primera división. Siguiente temporada, campeón. Con el mismo plantel, 81 puntos, sacándole 10 al Arsenal que quedó segundo. Asumió Claudio Ranieri como técnico. Es cierto que también contrataron a Kanté, pero fue impresionante. Campeón en la fecha 36, que todos nos acordamos. Cuando Tottenham empató 2-2 con el Chelsea, el golazo de Hazard, y fue campeón antes. Vardy, que fue el máximo goleador del Leicester con 24 goles. Mahrez, que fue el máximo asistidor con 11 asistencias. Y bueno, el equipo que todos nos acordamos. Schmeichel en el arco, Wes Morgan, Hood, Danny Simpson, Kanté, Albrecht, Mahrez, Drinkwater, Vardy, Okazaki, Ulloa, el argentino. Después, bueno, jugó la Champions League, como todos nos acordaremos. En 2021 fue campeón de la FA Cup contra el Chelsea, ¿se acuerdan? Con gol de Tielemans. Y después descendió, volvió a la Premier, volvió a descender y volvió a descender. Actualmente se encuentra en la tercera división de Inglaterra. Acaba de volver a descender el Leicester City. Es muy duro, es muy fuerte. La verdad que es raro, pero bueno, vamos a ver básicamente qué pasó con el Leicester City. Acá lo explica. ¿Qué le pasó al Leicester City? Señoras y señores, vamos a informarnos y vamos a entender por qué un equipo que hace una década fue campeón de Inglaterra hoy está en la tercera división. Para que se haga una idea, el Leicester City ganó la Premier hace menos tiempo que la última del Manchester United, que la última del Arsenal, que la última del Tottenham, por ejemplo. Para que se haga una idea, Y bueno, muy cerca la última del Chelsea, porque fue un año después. En la temporada 2015-2016 fuimos testigos de una de las hazañas más épicas en la historia del fútbol, cuando el Leicester City logró conseguir la Premier League contra todo pronóstico. La historia ya se la saben, hay miles de videos que cuentan cómo el Leicester ganó esa Premier League. Equipo muy humilde de Inglaterra que la temporada pasada al título se había salvado de milagro de no descender. Eso fue increíble. Mira lo que es esto, Mira lo que es esto, hermano. Se salvó con 41 puntos, descendió el Hull City con 35, pero ganó todos sus últimos partidos. Mira en la tabla que competía el Leicester City en su primera temporada en primera. Y que en esa temporada apostó por contratar jugadores bastante desconocidos, pero que resultaron ser demasiado buenos. Y también el equipo apostó por traer a Claudio Ranieri, un entrenador muy experimentado pero también bastante cuestionado. Con todo eso, el equipo protagonizó una de las premiers más épicas de toda la historia. ¿Ustedes alguna vez vieron algo más épico en el fútbol que esto? Como épico me refiero a hazaña. Yo no, Yo veo fútbol del 2009 y 2010 con conciencia. Nunca vi una épica más grande en la historia del fútbol que esta. Quizá lo de Costa Rica en el grupo del Mundial de Brasil 2014, pero fue un mundial. En clubes que Leicester haya ganado esta Premier es impresionante. Pero la historia del Leicester City no acaba en ese momento.
Y como le pasó a Ícaro en la mitología griega, el Leicester voló demasiado alto cuando consiguió esa Premier League. Y pasó de ser campeón e intentar desafiar a los grandes ingleses a desplomarse hasta el punto donde se encuentra ahora mismo. Pero la cuestión aquí es saber cómo llegó hasta ese momento. ¿Cómo llegó al Leicester a descender? Atención. Para la siguiente temporada, el Leicester se presentaba como el equipo de moda en Europa y como el campeón defensor de Inglaterra. Lo que en sí ya suponía un problema. Y es que el Leicester pasó rápidamente a ser un equipo cuyo máximo objetivo era mantener la categoría, a ser campeón defensor y competir en Champions. Tremendo, aparte hizo una buena Champions. Lo que conlleva un cambio radical en la planificación de la temporada. Y el Leicester claramente no estaba listo para asumir ese cambio. Los Foxes contaban con una estructura pensada para una realidad muy alejada de la situación en la que se encontraban en ese momento. Y al contrario, los gigantes europeos contaban con todas las herramientas para competir en competiciones domésticas y en competiciones internacionales. Claro, básicamente estamos hablando de la inexperiencia de lidiar con un equipo que va a tener mayores ingresos. Por lo que el Leicester tenía un panorama bastante complicado. Y a todo eso se le sumó... Igual, perdón que ponga pausa, ¿cómo le va un cobarde, amigo? Yo lo entiendo a Kanté, que se fue al Chelsea. Lo entiendo a Mahrez, que se fue al City. Ahora, Vardy es la puta leyenda del Leicester City, Es el que va a quedar marcado como el ídolo del Leicester City. De acá hasta 100 años para adelante. Como la salida de uno de los jugadores más importantes de la temporada pasada, N'Golo Kanté. El pivote francés que había liderado al equipo junto a Jamie Vardy y Riyad Mahrez fue transferido al Chelsea por una suma respetable de 45 millones de euros. Lo que dejaba a los Foxes con un serio problema. Y es que Kanté no solo había brillado en el Leicester, había sido un monstruo. Líder en recuperaciones, intercepciones y entradas de toda la Premier League. Lo que demostraba que aparte de ser un pan de Dios, Congratulations, first of all. Thank you. Kanté había sido una de las grandes explicaciones del campeonato del Leicester. ¿Puedo decir algo que duele mucho, chicos? Y lamentablemente estoy seguro de lo que voy a decir. Entre Vardy, Kanté y Mahrez, el peor jugador de los tres es Vardy. Y es al que más queremos todos. Pero fuera de joda, Kanté supo ser el mejor 5 del mundo. Y Mahrez está infravaloradísimo, boludo. Tremendo crack. Yo sé que me van a decir que soy un burro, pero objetivamente en ese top Vardy es el tercero. Siendo objetivo. Pero es el más ídolo, sin dudas, sin dudas. Y el mejor es Kanté. Para mí está clarísimo, Para mí es 1 Kanté, 2 Mahrez, 3 Vardy. En orden de mejor a peor jugador. Y una pieza indispensable en el esquema de Claudio Ranieri. Por lo que encontrarle un reemplazo era muy difícil, pero tenía que ser una de las prioridades para asegurar un buen rendimiento del equipo. En el mercado de fichajes el equipo realizó una inversión moderada y apostó por el argelino Slimani como fichaje estrella, que jugaba en la misma posición que Jamie Vardy. Y si la salida de Kanté ya suponía que el rendimiento del equipo no sería el mismo, el que no se le hubiera buscado un reemplazo para disimular la ausencia del francés no daba buenos indicios de lo que sería la temporada. Los Foxes arrancaron la temporada disputando la Community Shield frente al Manchester United, donde el equipo Red Devil se impuso luego de un partido. Mira si le vas a ganar al Manchester United, amigo. Al equipo más grande de Inglaterra. Leicester, todo bien, pero sos una muda al lado nuestra, No existís Leicester, No sos ni la uña del Manchester United. Partido cerrado que definió Zlatan en los últimos minutos. Qué auras Zlatan, Este partido sería una señal de lo que sería toda la temporada del Leicester City en la Premier League, donde el equipo obtuvo apenas 3 victorias en los primeros 10 partidos de la temporada, lo que dejaba al equipo en el 11º puesto, que en comparación del 5º puesto que el equipo tenía en las mismas jornadas de la temporada pasada, era otra prueba más que el equipo había regresado a su realidad anterior. Pero la salida de Kanté no fue la única cosa que explicaba el bajón de rendimiento del equipo en Premier. Y es que la sorpresa táctica que había supuesto el Leicester City la temporada pasada y había ayudado al equipo a ser campeón, fue algo que esta temporada se perdió, y los equipos ya sabían cómo neutralizar las fortalezas del Leicester. Pero en la Champions League, el Leicester mostró su mejor versión. El Euro Leicester, me emociono. El equipo lideró su grupo por delante de Porto, Copenhagen y Brujas. Vale, era un grupo accesible. Ya en los octavos de final, el Leicester quedaría emparejado con un duro equipo del Sevilla. Pasó el Leicester esa vez. El partido de ida en el Sánchez-Pizjuán marcaría un punto de quiebre en toda la temporada, luego de que el Sevilla ganara 2-1, lo que significaría la 7ª derrota del equipo en los últimos 9 partidos. Estos malos resultados precipitaron la salida de Claudio Ranieri, luego de dejar al equipo a un paso del descenso en Premier League. No, qué mal, amigo. La decisión era muy difícil, echar al técnico que te había hecho campeón de Premier League, e incluso había sido nombrado mejor entrenador del mundo por la FIFA.
Míralo al Diegote ahí, por favor. Pero la directiva optó por un cambio, apostando por el segundo entrenador Craig Shakespeare, que tenía la incómoda tarea de alejar al equipo del descenso. Y para sorpresa de la afición, el tipo lo logró. En sus primeros 5 partidos consiguió pleno de victorias, 5 de 5 clavó, tremendo. lo que alejó la amenaza del descenso permanentemente. Pero la novela de Shakespeare no acabó ahí. En la Champions los Foxes tenían que darle la vuelta a la eliminatoria contra el Sevilla en el King Power Stadium. Y con los goles de Wes Morgan y Mark Albrighton, el Leicester dejaba en el camino al Sevilla para meterse a cuartos de final de la Champions, Tremendo esto, es mucha mística. donde se vería las caras con un siempre difícil Atlético de Madrid de Simeone. También me acuerdo de ese cruce, sí. Otra cosa que pasaba en esa época que estaba buenísimo, después de que los equipos avancen a octavos de final, se sorteaban los cuartos de final, ¿se acuerdan de eso? Como acá podemos observar. Ahora no, ahora ya te ponen el gráfico completo hasta la final. Antes se sorteaban los octavos y después se sorteaban los cuartos. Ahí ya después no se sorteaba más. Era buenísimo eso. Luego de la buena racha del equipo, a Craig Shakespeare se le acabó la inspiración, y el Leicester volvió a la dinámica que el equipo tenía en Premier League antes del despido de Ranieri. Y contra el Atlético de Madrid de Simeone, el equipo fue eliminado luego de perder 1-0 en el Vicente Calderón Bien. y lograr un insuficiente empate 1-1 que marcaba el final de la aventura europea del Leicester. Mirá, gol de Bardi. Claro, el tema es que el gol de visitante lo mató. Tenía que hacer todo gol más el Leicester. Los Foxes cerraban la temporada con un 12º puesto en Premier League y con unos cuartos de final de Champions, lo que marcaba una temporada tan histórica como engañosa, porque ese buen camino en la Champions no sirvió para consolidar un verdadero proyecto. Y de ahí en adelante el club tenía que proponerse construir este mismo, ajustándose ahora a la realidad que vivía el equipo. Para la temporada 2017-18, el club decidió darle la continuidad a Craig Shakespeare, apostando por mantener el proceso del entrenador que había logrado salvar la categoría la temporada pasada. ADN Carrick en el United. Y en el mercado de fichajes el Leicester hizo una buena inversión. Aparte de traer piezas que buscarían reforzar la base del equipo como Iborra y Andrei Silva, el Leicester compró al maldito GOAT de los defensas, Harry Maguire. Oh, amigo, claro. Acá arranca Laura del Leicester, Acá arranca Laura del Leicester. El señor Harry Maguire. Y para mejorar la cosa, el Leicester estafó al Chelsea, porque no hay mejor palabra para definir lo que fue la venta de Danny Drinkwater por 38 millones de euros. Ok. La verdad, no sé qué esperaba el Chelsea en fichar un tipo que su nombre es literalmente tomar agua. Eso no podía salir bien. Pero bueno, al Leicester le cayó el karma por estafar al Chelsea, porque el City le vendió a Kelly y a Nacho por 27 millones. Pero en general el equipo se había movido bien en el mercado. Pero igual dije, Nacho no era tan bueno como para pagar eso, Pero bueno, el Leicester igual creo que rindió, y ahora me dio ganas de investigar un poquito. Y Nacho, yo lo conozco más que nada del FIFA, no les voy a mentir, chicos, pero bueno. A ver, el Leicester, bueno, metió 61 goles, si lo ve de esa manera, un crack. Pero jugó 232 partidos. Che, tremendo en el City igual, No recordaba que Nacho había hecho 21 goles en el Manchester City. Impresionante, Impresionante, Sigue jugando, mira, está en el Celtic. Las vueltas que da la vida, viejo, Las vueltas que da la vida. Pero la apuesta de mantener a Shakespeare le salió un poquito mal al equipo. El Leicester arrancó la Premier League con apenas una victoria en los primeros 8 partidos de la temporada. Un inicio muy pobre que devolvió al equipo a la zona baja de la clasificación. Tras esta mala racha, el cuento de Shakespeare se cerró y fue despedido antes de terminar el mes de octubre. Claude Puel llegó al banquillo del Leicester y el equipo mejoró levemente sus números, cerrando la temporada en la mitad de la tabla, lejos del descenso pero también muy lejos de los puestos europeos. Y aunque el equipo ganó partidos importantes a lo largo de la temporada, nunca encadenó una serie larga de resultados positivos que le acercaron a los puestos europeos. Para la siguiente temporada, el club tenía la intención de dejar de ser un equipo de mitad de tabla. Para lograr eso, el club invirtió más de 100 millones en fichajes que aumentaron el nivel de la plantilla. Pero esta temporada también marcó la salida de Riyad Mahrez rumbo al Manchester City. Verdad, Mahrez se quedó bastante más después del título. Pero ahora la directiva sí aprendió a pensar. Y con la llegada de James Maddison, la salida de Mahrez sí fue bien cubierta. Pese a hacer un buen mercado de fichajes, en lo deportivo el equipo mostró un nivel irregular durante toda la temporada, donde por ratos el equipo mostraba que podía practicar un buen fútbol. Tremendo. Y luego pasaban a jugar pésimo. No. Y a todo eso se le sumó el trágico fallecimiento del dueño del equipo, que también había sido una pieza bastante fundamental en la construcción del equipo campeón. Mira. La pérdida causó un golpe anímico a todo el equipo, y también un cambio en la dirección de ahí en adelante del club. Qué duro esto. El equipo finalizó con una 9ª posición en la Premier League,
que causó el despido de Claude Puel, que fue reemplazado por un viejo conocido de la Premier League. Brendan Rodgers asumió el banquillo de los Foxes y encajó como anillo al dedo. El Leicester tuvo un arranque espectacular en esa temporada. Tras las primeras Técnico con mucha experiencia de la Premier League. 16 jornadas, el equipo estaba segundo en la Premier League. Tremendo, no me acordaba de esto, segundo. El equipo había vuelto a mostrar un estilo de juego que potenciaba las fortalezas de la plantilla. Y si en realidad yo normalicé que el Leicester City esté en su prime, y si fue eso lo que pasó, si normalicé el prime del Leicester City. Y los Foxes parecían un candidato serio a clasificar para la Champions. Pero en la 2020 la Premier League se frenó por culpa de la pandemia. El parón afectó bastante la dinámica del equipo. Igual la verdad que seguramente estaba como a 20 puntos del Liverpool, ¿no? Esa Premier de Liverpool la caminó. Que luego de la reanudación de la Premier, solamente logró 2 victorias en 10 partidos. No, durísimo. Lo que hizo que el equipo se cayera de los puestos de Champions, pero la quinta posición lo metía en Europa League para la siguiente temporada. Así que el equipo cerraba la temporada con un sabor más dulce que agrio. Para la temporada 2020-2021, el equipo tenía que asumir un nuevo grado de dificultad, ya que el Leicester City tenía que disputar 4 competiciones, y el equipo tenía el objetivo de mostrar su mejor nivel en los 4 frentes. Por ello se reforzó con la llegada de Wesley Fofana y Timothy Castagne. Bueno, acá ya acaban a comprar cualquier cosa, con todo respeto. Que llegó para parchar la salida de Ben Chilwell rumbo al Chelsea. Los Foxes mostraron un gran rendimiento en la primera vuelta, donde acabaron terceros en la Premier y dominaron su grupo de UEFA Europa League. Pero en la segunda mitad de la temporada el equipo tuvo un bajón de rendimiento, producto del cansancio acumulado y de una rotación corta por parte de Rodgers, lo que mermó el rendimiento del equipo en la Premier League, donde por segundo año consecutivo quedó fuera del top 4. Y en la Europa League el Sparta Praga aprovechó el bajo nivel del Leicester para eliminarlo en 16avos de final. 16avos. Pero en la FA Cup el equipo logró ser mucho más constante. Acá se viene la mística, muchachos. El título que la gente no recuerda es Leicester City. Pero no, chicos, no. No es todo Premier League. No es todo la liga inglesa. Logró pasar de ronda en ronda hasta meterse a la gran final en Wembley contra el Chelsea, donde los Foxes ganarían al equipo blue, lo que devolvía la alegría a la ciudad de Leicester al volver a conseguir un título importante. Y la sensación era que el proyecto iba bien encaminado. Qué golazo que metió Tielemans ese día, mamá. Y que solo faltaban 1 o 2 detalles. Para la temporada 21-22 la sensación alrededor del Leicester era bastante positiva. Y el equipo arrancó bastante. Acá arranca la debacle real. Post título de la FA Cup. Acá arranca lo duro en serio. Bien. Hizo un mercado de fichajes regular. Y luego de derrotar al Manchester City en la Community Shield. No, terrible. Metió Community también. Le ganó final al City, final al Chelsea y la Premier al Arsenal. Pero perdió la final contra United, digamos todo. Los Foxes parecían encaminados a otra muy buena temporada. La campaña estuvo marcada por un factor clave, las lesiones. Y no lesiones menores, sino golpes directos al núcleo del equipo. Fofana se rompió los cruzados antes de arrancar el curso. Ndidi y Castagne tuvieron problemas físicos que no les permitieron tener continuidad durante toda la temporada. Esto obligó a Rodgers a improvisar semana a semana con las alineaciones del equipo. El Leicester no pudo encontrar un 11 estable durante toda la temporada, ni encontrar continuidad con los resultados, algo letal en la Premier League. Defensivamente el equipo se cayó y encajó 59 goles que dejaban al equipo en una octava posición fuera de los puestos europeos. Duro. Bueno, no sé si es culpa del entrenador esto, Brendan Rodgers también fue el técnico. ¿Saben el técnico de quién fue? Fue el técnico de Luchito Suárez en el Liverpool. El que casi gana la Premier League. Qué cerca que estuvo, por favor. Y dirigió al Leicester un montón de años, lo puedo pensar. Ahora no sé hace cuánto estuvo, pero estuvo bastante tiempo en Leicester, De hecho, capaz lo dirigió más que Ranieri. Pero en la Europa League el bajón se notó mucho más. El Leicester arrancó mal desde la fase de grupos. Perdió partidos claves y dejó escapar varios puntos. Y terminó tercero, lo que lo mandó directamente la Europa League a disputar la recién creada Conference League. Qué cagada jugar la Conference League, amigo. Lookman. ¿Qué? ¿Lookman jugó en el Leicester City? ¿Qué? ¿El del Atalanta? Recién me entero, boludo. No estoy jodiendo que recién me entero. No me acordaba, boludo. Lookman es el dueño de la Europa League. Su competición es como el Cristiano Ronaldo de lo que es Cristiano para la Champions, Lookman para la Europa League. Ahora está en el Atleti. Qué locura, boludo. No sabía eso, En Conference, eso sí, el Leicester mostró su mejor cara.
Eliminó al Renders danés, al Rennes y al PSV, y se plantó en semifinales donde se enfrentó a la Roma de Mourinho. Sí, me acuerdo de esta serie, ¿eh? De hecho, la Roma después sale campeón. Ambos equipos protagonizaron una eliminatoria muy cerrada, que Cristian en la Roma, mirá. terminó con el Leicester eliminado a un paso de la final europea. La temporada se cerró con una sensación extraña. El Leicester no se desplomó del todo, pero dio un paso atrás evidente. El proyecto de Rodgers empezaba a mostrar signos claros de agotamiento, y se necesitaba dar una vuelta de tuerca si querían que el equipo mantuviera el buen rendimiento de las temporadas anteriores. Y para la siguiente temporada se dio un giro de tuerca, pero para mal. ¿Qué hicieron? La temporada arrancó con dos salidas duras del equipo. Wesley Fofana fue transferido al Chelsea. Y ven que les digo que el Chelsea tiene una obsesión. Igual para fuera de joda, boludo. Es una locura lo del Chelsea. Lo digo en serio, chicos. Lo digo en serio. Es una completa locura lo del Chelsea. No puede ser que el Chelsea le compre todo al Leicester. Todo, Y la otra salida del equipo fue la de Kasper Schmeichel. La leyenda del Leicester se había marchado al Niza, y esta sí fue una salida muy crítica, porque el portero danés se había convertido en uno de los porteros más destacados de la Premier League. Amigo, ¿cómo se va a ir Schmeichel? Ahí descendió el Leicester. Cuando se fue Schmeichel, amigo. Dejate de joder. Es una barbaridad esto, amigo. Es una barbaridad. Por lo que sí o sí se le tenía que encontrar un reemplazo. Y spoiler, no lo hicieron. El club decidió apostar por Daniel Iversen y por Dan Ward, que entre ambos sumaban un partido en la Premier League. Y para suplir la baja de Fofana, el club apostó por traer a Wout Faes, que resultó ser una pésima decisión. Inició la temporada sin un portero de garantías y con una defensa totalmente fragmentada. Todo bien. El inicio de la temporada fue desastroso. Tengo que aplaudir a Vardy, amigo. Qué locura Vardy. ¿Cómo se bancó todo Vardy, Qué jugador. Con solamente una victoria en los primeros 10 partidos, lo que hizo que los Foxes cayeran rápidamente en los últimos puestos de clasificación. El equipo defendía mal, atacaba sin ideas y mostraba una fragilidad mental evidente. El cóctel perfecto para descender en la Premier League. Ese año también se vio condicionado por el bajón de rendimiento de jugadores claves. A Jamie Vardy ya se le notaban los años y bajó su rendimiento, y el inglés no contaba con un reemplazo claro. Wilfried Ndidi dejó de dar el equilibrio que le daba al Leicester durante todas las temporadas pasadas. Ndidi, sí señor, gran 5. Y Maddison era el único que intentaba carrear al equipo. Maddison, no me olvido que erró un penal clave para que el Leicester descienda, No me olvido Maddison. Durante este tiempo, Brendan Rodgers se mantuvo en el cargo del Leicester más por lo que había hecho antes que por su rendimiento en la temporada. La directiva esperó que el entrenador rectificara la situación, pero el equipo se mantuvo siempre al límite del descenso, y la directiva tuvo que reaccionar despidiendo al entrenador para lograr que el equipo se salvara. Pero el daño en ese punto ya estaba hecho. Sí, mal, estaba recondicionado. Yo me acuerdo de esa temporada. El equipo estaba hundido, sin confianza y con un tiempo muy corto para remontar la situación. Aún así, el Leicester peleó hasta el final para mantener la categoría, pero no fue suficiente. El descenso no fue mala suerte, fue consecuencia directa de las decisiones erróneas y una planificación pésima. Y se fue nomás. Pero pará, quiero ver cómo fue ese descenso. Vamos a entrar. Inglaterra, Premier League, campeones. Este fue el primer descenso del Leicester City, chicos. En la temporada donde arrancó el Arsenal de Arteta, básicamente. Miren, quedó campeón el City con 89, segundo el Arsenal con 84, ahí quedó tercero el United con 75. ¿Cómo va a quedar ahora? Capaz la Premier, mirá qué casualidad. Y el Leicester City descendió por 2 puntos, con 34 unidades. El Everton se salvó de milagro, por 2 puntos. Pero este fue el primer descenso, que fue en 2022/23, muchachos. Se hace nada, básicamente. El ascender era prácticamente una obligación en ese punto. Y ahí aparece la figura de Enzo Maresca. Mirá, el que se fue odiado por la gente del Chelsea. El que se fue criticado. Voy a tirar un facto y que me critica el que me tenga que criticar. Entrenador infravalorado Enzo Maresca, DT infra Enzo Maresca. Ahora, hasta el técnico se robó el Chelsea el Leicester, amigo, por favor. No, fuera de joda, es un buen técnico Maresca, Fíjate que se fue Maresca y el Chelsea empeoró muchísimo más. Lo bardeaban y con Maresca fueron campeones del mundo. Anda a cagar, amigo. Con Maresca el Chelsea llega a la final de la Champions. Con Maresca el Leicester cambió completamente su identidad. Pasó de ser un equipo con un bloque mucho más reactivo a uno mucho más dominante, basado en la posesión del balón y en el control del juego. Al mando del italiano, los Foxes arrasaron con la segunda división. Pero el ascenso escondía una advertencia.
Ahora, descendió y volvió al toque, a los River. porque muchos de los jugadores que habían descendido también regresaron a Premier League. Y eso, lejos de ser una buena señal, dejaba dudas sobre si el club realmente había aprendido algo de su temporada del descenso. Para la siguiente temporada el Leicester tomó una decisión clave, pero errónea. Y es que aparece otra vez en esta historia el Chelsea, luego de que se llevara a Enzo Maresca como Detesto al Chelsea, lo admito. entrenador. Y el Leicester decidió cambiar el rumbo y apostar por Steve Cooper. Un cambio de perfil total en comparación a Maresca. Y es que si el entrenador italiano apostaba por un juego mucho más propositivo y dominante, la idea de Cooper era totalmente opuesta. El inglés apostaba más por un fútbol más pragmático y defensivo, lo que supuso que los jugadores tuvieran que adaptarse al nuevo estilo de juego y también adaptarse al nuevo ritmo de Premier, cosas que no lograron. Y a la salida de Enzo Maresca se le sumó un mercado de fichajes horrible. Llegaron Oliver Ski por ahora, 23 millones, El Canús por 22 ¿quién? millones, Okoli y Fatagu por más de 10 cada uno, Y Jordan Ayew por 5 millones. No, bueno. En total el club gastó más de 90 millones en nombres que no dieron un buen rendimiento durante toda la temporada. Que ni siquiera son conocidos. Así que hay que ver el pésimo trabajo que hizo el trabajo de scouting del Leicester. Y bueno, pasó lo más lógico. Si la plantilla es muy parecida a la que descendió hace 2 años y si los fichajes no funcionaron, el Leicester durante toda la temporada sufrió por mantener la categoría. Y a la mitad de temporada ya habían echado a Cooper para atraer a Ruud van Nistelrooy, que había tenido Ruud van Nistelrooy. un buen paso Que Van Nistelrooy dirigió para Barcelona United. por el Manchester United. Ella dirigió 3 partidos, ganó los 3 me parece, pero 2 fueron a Leicester. En la FA Cup le ganó como 5-2 creo, y en la Premier también le ganó. Pero bueno, no lo pudo salvar Ruud. Como interino. La llegada del entrenador neerlandés no arregló ninguno de los problemas del equipo. No fue tu culpa, Ruud. Al contrario, el equipo fue aún peor. Luego que solo lograran 4 victorias en 24 partidos, lo que obviamente condenó al Leicester City a descender otra vez. Hoy en día el Leicester City está de vuelta en la segunda división. Vale, acá termina porque esto de hace 5 meses y no dice que descendió. Descender otra vez. A ver, el Leicester desciende en la 23-24, miren. No, ¿cuál desciende? Ah, claro, chicos, el Leicester, la última temporada estuvo en primera. El Leicester vuelve a descender, en la que sale campeón el Liverpool. Queda nuevamente subcampeón el Arsenal. Claro, es verdad, si peleamos el descenso con ellos. Es verdad, United quedó puesto 15, igual re lejos. Mirá, 42 el United, 25 el Leicester, una re diferencia. Pero pará, amigo, Leicester descendió, no, pero por un montón, Tottenham quedó 17 con 38 puntos y el Leicester con 25. Ahí descendió en la última temporada. Y ahora, Championship. Esta es la tabla de la Championship, muchachos. Leicester, puesto 23. Chicos, 44 partidos jugados, 11 ganados, 15 empatados, 18 perdidos. Amigo, Leicester descendió a la tercera división de Inglaterra. ¿Cómo es posible esto? Voy a dejarle like en el video. Felicito al chico que lo hizo, que entiendo que recién está empezando y la verdad que estuvo muy bueno. Así que si ves esto, amigo, seguí por este camino, que me gustó mucho el video que hiciste. Y nada, muchachos, una cosa de loco lo de Leicester. No puedo creer que iba a jugar a la tercera división. No lo puedo creer, de verdad. Aparte se le fue Vardy también. Se le fue Jamie Vardy, que actualmente está jugando en el Cremonese en la Serie A. Vardy en el Leicester jugó 500 partidos y metió 200 goles clavados. Y ahora está en la Serie A. Qué lástima, Qué duro, chicos. La verdad que duro. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Lamentablemente, cosas que pasan.